Muy buenas tardes, muy distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana y amigos de varios sitios del continente y sobre todo personas que nos han seguido en este programa. Les agradecemos profundamente su presencia porque hoy es un día muy especial por el tema que se va a tratar, que es muy importante para nuestra historia, que se llama Bernardina Ibáñez y su hermana, abuelas y tatarabuelas de la dirigencia colombiana, que presenta y muy ilustre historiador y amigo Mario Javier Pacheco, que está en Panamá. De manera que esto va a ser una oportunidad sumamente buena. El doctor Mario Javier Pacheco García, que es autor de 87 obras publicadas, exministro plenipotenciario de Colombia en Panamá. Ha sido cónsul general de Colombia en Panamá, miembro de la Comisión para la Propuesta de Títulos Universitarios de Comercio Nacional de Acreditación de Universidades de Panamá, director de la Fundación para el Desarrollo de la Educación Regional, Fundecar, Colombia-Panamá. Actualmente director del, del tanque de pensamiento científico para el desarrollo, coordinador de la Alianza Panameña para la Erradicación de la Pobreza, catedrático de la Universidad de Colombia y Panamá, de la Academia de Historia, por postdoctorado en Historia de la Atlantic International University de los Estados Unidos, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Bolivariana de Panamá, miembro honorario de la Sociedad Bolivariana de Colombia, socio de la Sociedad Bolivariana de San José de Cúcuta, miembro ad honorem del Cuerpo de Memoria Histórica del Comando Conjunto Estratégico de las Fuerzas Militares de Colombia, miembro de número de la Academia de Historia de Ocaña, miembro de número del Centro de Historia de Convención, miembro correspondiente de las Academias de Historia del Táchira de Venezuela, miembro correspondiente de la Academia de Historia del Norte de Santander, miembro correspondiente nacional de la Historia de Santander, miembro correspondiente de la Academia de Historia de Boyacá. Ha hecho varios estudios de doctorado, de postdoctor PhD en Historia, y es doctor en Ciencias Económicas de la Educación. Es, pues, como ustedes oyen, un personaje sumamente importante y además un personaje que se ha destacado aquí en Colombia mucho por su actividad. Es doctor en Ciencias Políticas, tiene posgrado de Magíster en Paz, Desarrollo y Ciudadanía, especialista en comunicación digital y medios interactivos, estudios superiores profesionales en literatura y periodista profesional, otros técnico profesional en literatura universal de Panamá, en derechos humanos y los derechos de las personas refugiadas, Amnistía Internacional. Es decir, es un personaje supremamente importante. De manera que hoy, con mucho orgullo, lo tenemos aquí para que nos ilustre y nos dirija esta mesa redonda tan importante que se ha convocado en el día de hoy. Veo con mucho agrado a muchos miembros de la sociedad bolivariana, muchos amigos de otros países, una presencia muy agradable
de personas interesadas por el estudio y sobre todo quienes tienen interés en esas ilustres mujeres que fueron las Ibáñez. De manera que con el mayor agrado le doy la palabra al doctor Mario Javier Pacheco para que nos ilustre. Adelante, Mario. Perfecto, muchas gracias, doctor Miguel Santamaría Dávila, presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, doctor Carlos Guevara Mann, presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá y vicecanciller de la República de Panamá, doctor Luis Eduardo Páez García, presidente de la Academia de Historia de Ocaña, doctor Mario Cerrato, presidente, no sé si es el presidente de la Academia de Historia del Chocó. No nombro a todos los académicos, los personajes que se encuentran acá, grandes amigos como el doctor Eduardo Burgos, embajador de Colombia en Panamá, y diferentes personalidades. En principio, quiero destacar algo, no son 87 obras, son 67 obras publicadas, la mayoría sí son de historia. Y otro aspecto que debo aclarar es que, dado a que me dediqué un poco a mirar los aspectos de Bernardina, creo que sería un desperdicio que nos dividiéramos la charla, la conferencia, entre lo que fue Bernardina y lo que representa, y la parte de la descendencia de Nicolasa y de Bernardina, que nos ocupa totalmente un espacio, y para ese espacio, doctor Miguel Santamaría, me gustaría mucho que pudiéramos encontrar a varios de estos personajes que son, por los cuales hemos votado durante 150 años, que han sido diplomáticos, que han sido alcaldes de Bogotá, que son artistas hoy y miembros muy importantes de la sociedad colombiana. Inclusive en las elecciones pasadas hubo dos candidatos descendientes de las Ibáñez a la presidencia de la República. Siempre han estado presentes en este tipo de eventos electorales. Por otra parte, voy a dejar la costumbre que me encanta de hacer la conferencia de una manera charlada, porque no quiero que se pierdan algunos aspectos, y por esa razón en esta ocasión sí voy a proceder a la lectura de la charla. Y es que Nicolasa y Bernardina Ibáñez fueron unas mujeres absolutamente polémicas, pero es que la historia de Colombia no la hicieron ni diablos ni ángeles, ni en blanco y negro. La historia de Colombia fue hecha por personas, por seres humanos trascendentes en sus emociones, egoístas, ambiciosos, interesados, que en mi trabajo, en este momento, pues, sobre las mujeres de la independencia, me he dedicado mucho más que a las cifras, de las que habla muchísimo en la manera de contar la historia Salomón Kalmanovich. Me he dedicado más a buscar la historia íntima de Colombia, como les decía la vez pasada, porque es que las decisiones que se han tomado bajo la sábana son mucho más trascendentes que las decisiones que se han tomado sobre los escritorios presidenciales. Y recordar que cuando Bolívar llegó a Ocaña, después de la campaña del Bajo Magdalena, era un mozalbete de 29 años, un coronel que venía derrotado de Puerto Cabello, y que Nicolasa tenía en ese momento 19 años, y Bernardina tenía 10, o sea, que había ellos estaban comenzando a vivir, tenían todo el empuje necesario para hacer esa enorme lucha de la independencia que nos tiene hoy como nuestra república. Estas dos mujeres eran las hijas del doctor Miguel Ibáñez Vidal, agente de las arcas reales, quien le entregó los tesoros de España a Bolívar, porque él venía con 70 macheteros, él no traía dinero pues cuando llegó a Ocaña, pero ahí estaban las arcas del rey. Y con esas arcas del rey, Bolívar pasó de ser un joven coronel que venía desertando de las órdenes de la Batud desde Barrancas,
a convertirse en el libertador de las 5 naciones, a formar su propia tropa, porque no la tenía, en Ocaña. Con esa plata logró reclutar los 400 momposinos a los que el libertador debe la gloria, así se denominan, aunque la mayoría fueron ocañeros, y con ellos formó su primer cuerpo de guerra, que fue la Compañía Libres de Ocaña. La historia habla mucho de los amores de Nicolasa y de Nicolasa y de Bolívar en ese momento, porque él frenó su frenética carrera de guerra cuando venía de la campaña del Bajo Magdalena, y se quedó en Ocaña durante los 38 días. Pero no está de ninguna manera confirmado esos amoríos, y aunque los cronistas de la época simplemente lo dejaron como entre comillas, los cronistas de la época hablaban de los paseos de Nicolás y de Bernardina a la finca Barbosa, de las tardes del té, de todo este tipo de cosas que los unieron, pero también del trabajo de guerra de Bolívar en Ocaña. Cuando llega Morillo, se entera de que pues la plata del rey se la llevó Bolívar, entonces emprende la persecución contra esta familia, y Nicolasa se escapa de la muerte, porque recuerden que en su casa se encontró el baúl con un uniforme de Bolívar, el comandante Carmani, el 24 de diciembre de 1815, encontró el baúl. Allí estaba el uniforme de Bolívar y las 15 cartas firmadas por Bolívar, pero de puño y letra de Antonio José Caro, esposo de Nicolasa. Se salvaron de morir, pero quedaron involucradas el resto de la familia. Entonces, este resto de la familia huyó. Varios de ellos fueron puestos presos y deportados, expulsados a diferentes partes del país. No pudieron poner preso a Miguel Ibáñez, sino 5 años después, en 1818, lo captura Pablo Morillo, se lo lleva para Bogotá, lo condenan a muerte, y el día antes de morir lo liberan. Hay un entramado, una comedia, una cuestión donde él se viste de sacerdote y logra salir de la prisión. Obviamente los cómplices que coge Morillo pues son fusilados, mueren, y se pierde el doctor Miguel Ibáñez. La familia Nicolasa y las hijas, muy contentas, piensan que su padre y esposo está huyendo en alguna parte de las selvas colombianas y que está tranquilo, gozando de su libertad. Pero la investigadora Marta Pacheco, haciendo uso de la tecnología moderna, entró a los archivos de Cádiz, y allí supo pues que no era así. El doctor Ibáñez fue puesto preso y condenado no a morir, sino a una cadena perpetua, y él muere precisamente en los calabozos de la cárcel de Cádiz. La vida de estas mujeres, entonces, como de toda la familia, era en ese momento supremamente complicada, pero ganó Bolívar en el puente de Boyacá. Entonces regresa a Bogotá lleno de gloria, y se les cambia totalmente la vida a las Ibáñez. Regresa a Santander y Nicolasa feliz, obviamente. Claro, Caro, su esposo, sí tiene que salir huyendo, porque Caro era realista, y pues ya estaba absolutamente evidenciado que Nicolasa sí no ocultó su relación con Santander, era su amante oficial. Así que ella ya encontró pues que el regreso de Santander le cambia totalmente la vida. Y pasa algo muy importante, y es que Bernardina, en ese tiempo en Bogotá, era reconocida como la novia de Bogotá. Era una mujer absolutamente divina. Le gustaba a la sociedad capitalina tenerla presente en todas sus fiestas, y fue escogida para que le pusiera la corona de laurel al libertador, quien al verla, ustedes recuerdan que Bolívar era un seductor impenitente, entonces se enamora terriblemente, tremendamente, se enamora de Bernardina, pero Bernardina no le hace caso. Bernardina estaba enamorada de un muchacho joven, en ese momento, pues, tenía 29 años, era un coronel, Ambrosio Plaza, que estaba en vísperas de ser ascendido a general. Así que desdeñó
a Bolívar. Bolívar la persiguió todo el tiempo. Es más, cuando él viajó en 1822 para el sur, en su campaña, que fue la que rompió completamente con la amistad entre Bolívar y Santander, porque a cargo del Poder Ejecutivo no le quiso enviar los recursos para continuar con la guerra, aduciendo que la Constitución Nacional le prohibía financiar guerras de países ajenos. Esto rompió la relación de amistad de los dos próceres. Desde Lima le escribe Bolívar desde Cali, perdóname, le escribe Bolívar en 1822, comenzando el año, a Bernardina, y él le dice, ustedes la recuerdan, fueron unas frases que iniciaron una famosa telenovela por allá de los 80, mi adorada Bernardina, no pienso más que en ti y en todo lo que tiene relación con tus atractivos. Tú sola eres el mundo para mí. Entonces, Bolívar estaba muy enamorado, pero ella realmente no le paraba horas. O sea, para ella, el amor de ella era Ambrosio Plaza. Un capitán inglés de nombre Charles Stuart la describió un poco en uno de sus diarios del recorrer el país entre 1823 y 1824, y me llamó la atención para trasladarlo acá. Bernardina tenía unos 17 años cuando la vi. Agradable y alegre, con buena figura y más alta que la estatura mediana. Unos ojos asombrosamente finos cuya influencia ella conocía muy bien. Cabellos negros como el ébano y muy abundantes que ella mantenía arreglados con elegancia y esmero. Facciones finas, regulares, con una encantadora mezcla de rojo y blanco y unos dientes aperlados que brillaban entre sus labios bermellón. Como les digo, los miembros de la Sociedad Bolivariana, ante una belleza de estas, pues se peleaban por invitarla a cuanta fiesta había de la clase social elevada, pues, de aquella época. Y una de esas fiestas, precisamente, son descritas, también lo traje a colación, por un señor de nombre Richard Bach, y dejó en sus notas que, como cuando él llegó a la fiesta. Pues, estas fiestas yo las conozco porque son comunes en mi tierra, en Ocaña, pero en Bogotá son serían escandalosas. Dice, escasamente habíamos llegado cuando las bromas de los señores comenzaron a producirse. Venían todos provistos de pintura roja y negra y de redomas de líquidos de diferentes colores, con los que fumigaban y manchaban los rostros y los trajes de las damas, hasta el punto de no poderse ver partícula alguna de su piel. Sucedió un percance con el secretario de guerra que llegó poco después. El director de justicia, al tratar de embadurnar su cara, fue accidentalmente arañado por el secretario al defenderse. Como esto no sucedió delante de las damas, sino en el patio, temimos penosas consecuencias, pero todo se superó y el ministro mantuvo su rostro y su dignidad inmaculada. Ahí se dan cuenta ustedes del tipo de juegos que se hacían en estas sociedades y quiénes eran los participantes. Eran los ministros, el director de guerra, el director de justicia. Esas eran las fiestas a las que se invitaba, pues, a Bernardina. La siguiente persona en llegar fue la hermosa Bernardina, quien es a la vez una preciosa mujer. Su figura es finamente redondeada y hermosamente proporcionada. Su continente lánguido y vivaz alternadamente. Aunque no la había visto antes, se dirigió hacia mí del modo más amable, pidiéndome destapar una botella de colonia llena de cierto líquido rojo, lo que no bien tuve la simplicidad de llevar a cabo, y para mi sorpresa brotó tal líquido que me bañó de pies a cabeza. Entró en el salón en traje de baile. En un momento las rosas y lirios de su faz y su nuca, en el más amplio sentido del término, se tornaron rojos, azules, verdes, impresos no muy delicadamente por 20 fornidas manos. La bella no se mantuvo ciertamente ociosa,
Durante la ceremonia dispuso sin medida del líquido de su botella de colonia y como fue lo suficientemente bribona como para usar alguna mezcla picante, los caballeros se vieron obligados a escapar para salvar sus ojos. Finalmente, tras no pocas súplicas por amor de Dios, se preparó para el baile, encerrando sus pies chinos en un leve par de zapatillas. Al anochecer, se permitió a los asistentes lavarse las manos y caras para sentarse a comer. El vicepresidente vino a los postres, o sea, llegó el vicepresidente y se unió al baile después de la cena. Bolívar no dejaba, como les digo, de implorar el amor de Bernardina. Y cuando era todavía muy amigo de Santander, él le dice, dígale usted, él sabe que es su cuñado, pues, él es el que está casado con Nicolás, está de amante de Nicolasa. Dígale usted, por favor, le dice Bolívar a Santander, muchas cosas a Bernardina, y dígale que estoy cansado de escribirle sin respuesta. Dígale usted que yo también soy soltero y que gusto de ella aún más que Plaza, pues que nunca le he sido infiel. O sea, esto era como él le pedía a Nicolasa, y nosotros hemos visto que Bolívar no aceptaba nos. Bolívar no aceptaba rechazos en el amor. Bolívar se tomaba a las mujeres, pero no lo pudo hacer con Bernardina. Porque Bernardina amaba al coronel Ambrosio Plaza, como les digo, ya casi general, y algunos amigos de Bolívar. Miren como una historia parecida a la del rey David con Jezabel. Los amigos de Bolívar dijeron, hombre, pues vamos a congraciarnos, y lo mandaron al frente de batalla en Carabobo para que él pudiera tener el camino libre hacia Bernardina. Pero preciso, vino la mala suerte que el 26 de julio de 1821, en la batalla de Carabobo, matan a Ambrosio Plaza, próximo a recibir los galones de general, y que estaba pensando en regresar a verse o a formalizar su noviazgo con Bernardina. Para Bernardina le cambió completamente el mundo, y eso generó pues muchos problemas, porque Bernardina, del amor, del cariño, del afecto que sentía por Bolívar, que ya lo estaba repudiando pues por el acoso permanente, le tomó un odio profundo a Bolívar. Y en la casa se cambiaron todos. La casa se las había regalado Bolívar, pero pues el amante de Nicolasa era Santander, así que todos los hermanos tomaron partido por Santander y no por Bolívar. Bolívar regresó del sur y se trajo una carga, una hermosa carga, y pesada carga también, que fue la amable loca, la caballeriza del sol. Fue Manuelita Sáenz, la posterior libertadora del Libertador, una mujer absolutamente extrovertida, complicada personalidad para la sociedad pacata de la época. Y era una mujer de arrestos absolutamente impensables, imprevistos. Invitó un día a una fiesta en su casa, y les comentaba la vez pasada, mandó a hacer un muñeco de Santander y lo fusiló al muñeco de Santander. Dicen que fue en retaliación. En la casa de las Ibáñez había pasado en una fiesta algo parecido, hicieron un muñeco con Bolívar y lo fusilaron. Hasta ahí, hasta en ese estado estaba la situación de polarización del país, y mucho más en estos casos. Por eso en el pueblo se cantaba una copla muy popular que decía: solo habrá paz en Colombia el día que mueran Nicolasa y Bernardina Ibáñez, Bárbara Leiva y Mariquita Roche. Eso era una copla popular que andaba en todas las calles, en todas las fiestas. Y es que habría que ver algo.
porque en aquella época pues, se hizo la Convención de Ocaña en 1828 para arreglar, para transformar la Constitución de 1821, que como siempre se le echaba la culpa de todos los males de la patria. Entonces decían, hombre, vamos a cambiar la Constitución y la nueva Constitución va a traernos la paz. Se convocó entonces a la Convención de Ocaña. Para cambiarla en la Convención de Ocaña, pues tal vez ustedes recuerdan, se enfrentaron fue dos facciones, los centralistas y los federalistas. Castillo y Rada, por parte de Bolívar, con una constitución centralista. Vicente Azuero, por parte de los santanderistas, con una constitución federal. Porque es que recuerdan, era Capitanía de Venezuela, era Quito y era la Nueva Granada. Y en cada una de estas regiones había un jefe. Santander en la Nueva Granada, Páez en Venezuela, Flores en Quito. Y para ellos solamente había algo que los opacaba, la figura de Bolívar, que era la que aglutinaba el territorio inmenso de la Gran Colombia. Entonces, se reunieron los odios en Ocaña. De allí, pues, no podía salir nada bueno, obviamente. Santander era bastante más eficaz, activo y conocedor de la política que Bolívar. Logró 40 escaños allí en la convención, Bolívar logró solamente 20, que se dieron cuenta que no estaban haciendo nada más, sino validando el quórum. Así que un 16 de junio decidieron salirse hacia el pueblo de la Cruz, desaparecieron de Ocaña y la convención se quedó hecha un desastre, no hubo quórum para nada. Es ahí donde se tienen que disolver, reconocen su fracaso, es donde Vargas Tejada, el poeta Vargas Tejada, secretario de la convención, escribe en un pupitre: yace aquí la convención del pueblo colombiano, que muere sin honor después de haber actuado en vano. Su corazón vierir, con puñal asesino por el mismo enemigo que a su recinto vino, pero renacerá, no pierdo la esperanza, más grande y más ilustre el día de la venganza. Y efectivamente salen de Ocaña a vengarse de Bolívar, a matarlo. Salen de Ocaña más o menos entre el 20 de junio y los primeros días de julio, y el 25 de septiembre se meten a matarlo. Y dentro de los que se meten a matarlo, o de los que se culpa pues, por haberse metido a matarlo, estaba Vargas Tejada, precisamente el autor de esta copla, varios diputados, y estaba Florentino González. Florentino González, más tarde Procurador General de la Nación y esposo de Bernardina. O sea, ¿quiénes quedaron enjuiciados? Santander, que fue condenado a muerte. ¿Quién lo salva? Nicolasa. Nicolasa va y le pide, por favor, a Bolívar que lo salve, que la única que está sufriendo todos estos pesares es ella, y que por favor le perdone la vida. Bolívar lo hace sin antes dejarlo que dure, que permanezca o que sufra 2 meses en los castillos de Boca Chica, donde deja un documento muy curioso del que en algún momento ojalá podamos tener la manera de hablar sobre ese documento, porque él empieza a escribir en las páginas, los pedacitos en blanco de un librito que le pasaron, creo que era una Biblia. Dejó todo sus impresiones sobre la Gran Convención. Muy, muy, pero muy interesante. De todas maneras, ahí nos damos cuenta de la polarización. Las personas cercanas a Bernardina y a Nicolasa estuvieron en el atentado de Bolívar. De ahí vino ya el decaimiento de Bolívar, él ya no quería nada. No solamente en su espíritu, también en su cuerpo. Era en 1828, lo que viene ya 1829, la enfermedad sigue hacia adelante y muere en 1830, el 17 de diciembre. El 1 de diciembre de ese mismo año había muerto Antonio José Caro, el esposo de Nicolasa, de tal manera que ella se libera en un mes. Habían nacido, curiosamente, el mismo año de 1783. Se libera el mismo mes de diciembre de estas dos personas que nacieron el mismo año y mueren el mismo mes y año en 1830. Al morir Antonio José Caro, pues ella queda sin la carga moral del engaño que le hacía todos los días a su esposo. Y la muerte de Bolívar, pues la libera de la persecución que se le tenía, pues porque pues la habían expulsado hacia las selvas de Usme y estaba viviendo supremamente mal.
Entonces, después de la muerte de Bolívar, pues ya viene el presidente Santander, viene Santander. En un mes se le entregan, se le devuelven en octubre de 1830, de 1831 se le devuelven todos los poderes a Santander y se convoca una constituyente en la cual él queda como presidente y José Ignacio de Márquez queda como vicepresidente. Les contaba que los celos de Santander ocasionaron una fricción, ahí sí, muchísimo más complicada, porque fue entre Santander y José Ignacio de Márquez, entre el presidente y el vicepresidente. Un 1 de abril de 1835, cuando cumple años Nicolasa, entonces va José Ignacio de Márquez a llevarle un obsequio de cumpleaños, los encuentra, le habían dicho a Santander que ellos estaban allí, y el presidente se va furioso, recuerden ustedes que él medía 1,80 o 1,80 y algo, y cogió al pobre José Ignacio de Márquez a matarlo y arrojarlo por la ventana del segundo piso de esa casa, que tal vez ustedes la recuerdan, los que tienen bastantes años, que daba la casa de 2 pisos ahí en el Parque Santander, donde está hoy el edificio Avianca. José Ignacio de Márquez no perdona la afrenta, dice que se vengará y crea un nuevo partido, el marquista. Es de ahí de donde surgen los 2 partidos políticos, por Nicolasa, miren, por Nicolasa. Estos marquistas o liberales moderados van a competir en las próximas elecciones contra los santanderistas o liberales radicales. Y ya de allí se desembocan los partidos políticos, como decía Alfonso López Miquelsen. La historia o la génesis de los partidos políticos colombianos es el resultado de una venganza que tiene tintes de tragedia griega con celos venecianos, porque es que es una venganza de José Eusebio Caro. Recordemos, y miren, de las personas santanderistas que son acusadas en el atentado de la noche septembrina, también se encuentra Ezequiel Rojas. Y Ezequiel Rojas es el fundador del Partido Liberal Santanderista en 1848. Y en contra, digamos que para oponerse, el hijo de Nicolasa, José Eusebio Caro, funda el Partido Conservador en 1849. O sea, es para que miremos la dimensión de estas 2 mujeres, para que miremos la dimensión de lo que significan los celos. Obviamente, todo es un compendio, pero es que en el compendio de los acontecimientos y de la planificación estratégica de la conducción de los países está encerrado siempre el egoísmo, el interés, la avaricia, la envidia, el ansia de poder. Y el mismo Santander, para regresar al tema bien de Bernardina, el mismo Santander le encanta a Bernardina, siendo su cuñado. Y encontré aquí una carta en la que le manda a Juan Manuel de Arrubla con unas frases románticas para Bernardina y más ácidas pues para su amante, para Nicolás. Él dice, dígale a Bernardina, pues él estaba en ese momento en el exilio, dígale a Bernardina que hoy he visto el sepulcro de Eloísa y Abelardo en esta capital y que al instante me acordé de ella. No sé por qué llevo en el diario unos aspectos muy curiosos con los cuales ella se va a divertir mucho cuando yo se los lea sentados bajo algún arboloco. A Bernardina le mandaré un poco de tierra del sepulcro de Eloísa y a mi señora Nicolasa unos limones del lago de Como en Milán. O sea, a ella le mandaba unos limones para que morigerara su carácter, que dice él se había puesto un poco agrio. Y miren ustedes que Nicolasa, digamos, en este tipo de charlas, a mí me encanta la historia íntima, porque es la historia, como les digo, un poco del chisme, pero el chisme hay que indagar si tiene fundamento. Y si no lo tiene, pues hay que descartarlo. Pero el chisme es esa historia íntima que nos va construyendo el país y que es la que nos trasluce todos esos sentimientos y los convierte muchas veces
en normas, en leyes que construyen la República. Bernardina no le paraba bolas a nadie, pero comenzó a rondarla el seductor más fiero de la época. No se le escapaba a nadie, ninguna mujer. Él le tiraba todo. Mujeres muy sencillas, muy humildes y mujeres de la alta sociedad. Tenía fama de ser el hombre más rico de Colombia en aquella época y se llamaba Miguel Saturnino Uribe. Miguel Saturnino Uribe. Hay una serie de descripciones, no se las voy a leer, pero de descripciones de cómo era físicamente. Un hombre bien plantado, también hombre alto y que era de un trato muy afable, un trato absolutamente seductor. Él había nacido en el Socorro, era socorrano, y en 1801, o sea, era un hombre supremamente joven. De los 180 hijos que dicen que tenía, solamente reconoció a 5. Allí está su testamento, que de pronto en el texto escrito de esta conferencia se los hago llegar, y que tenía dentro de sus diferentes negocios como socio al cónsul danés Carl Chersen y a don Raimundo Santamaría, de pronto también antecesor suyo, doctor Santamaría. En aquella época, usted tiene mucha familia enredada en estas cosas de la historia nacional, doctor Miguel. Bueno, los frailes capuchinos, le cuento, o capachos, le solicitaron una donación a Miguel Saturnino Uribe para construir un colegio. Y había una ley, inclusive firmada por Santander, para construir ese colegio. Y las coplas populares, que siempre tienen la chispa de todo, cantaban: Miguel Saturnino Uribe, amigo de los capachos, reconstruyó este plantel, pero hizo antes los muchachos que habían de educarse en él. O sea, hablaban de tantos eran los hijos que, pues, él solo construyó el colegio para sus hijos, 180 hijos, ahí estaba la matrícula. Y finalmente, en 1833, Miguel Saturnino Uribe, con sus 32 años, logró lo que no pudo ni Plaza, ni Ambrosio Plaza, porque no alcanzó, ni pudo Bolívar, porque fue rechazado, ni siquiera Santander, pues con esto que nosotros vimos. La sedujo cuando ella tenía 29 años y en su primer encuentro la embarazó. Bueno, ahí quedó la situación. Así que en 1834 nació la niña María del Carmen Uribe Ibáñez. Esto, que pintaba mucha felicidad para Bernardina, le ocasionó decepción y vergüenza, porque el socorrano le dijo en la cara que no estaba dispuesto a casarse. La dejó tirada. Así que al nacer la bebé, la tuvo que dejar internada, pequeñita, en un convento de monjas que queda allí. ¿Vale? Yo alguna vez estuve ya revisando lo que había. Quedaba ahí en la calle 17, doctor Santamaría, con carrera séptima de Bogotá. Ahí quedaba el convento de monjas, a donde internaron a la niña para que las monjas lo educaran bajo, pues, la vigilancia cercana de Miguel Saturnino Uribe, y Nicolasa hacía su vida solo. Es allí donde aparece un personaje. Esa era, y ahora que nos comentaba uno de nuestros ilustres invitados sobre el tema del voto femenino y de todos estos aspectos femeninos, estas charlas mías tienen sobre la mujer unos aspectos muy importantes. Tengo unos escritos que están manejando todo lo que son los derechos de la mujer y cómo ha logrado trascender y quitarse las cadenas las cadenas sociales que le impedían ejercer el voto, trabajar y una serie de aspectos. Pero entonces ya vemos que estaba la niña de Nicolasa, María del Carmen,
sola en un convento de monjas, y Bernardina escondida. Apareció entonces Florentino González, que se había metido a matar a Bolívar, y era un hombre también supremamente inteligente. Entonces, a él le encantaba Bernardina, pero Bernardina también lo desdeñaba, así que vio la ocasión propicia y le ofreció rescatar su honor ofreciéndole matrimonio. Ni modo, Bernardina se vio obligada a aceptar el matrimonio, así que esperaron a que naciera la niña, la internaran en el convento y se casaron. Así que por lo menos ya Bernardina tenía nuevamente algo para vivir, no por la niña, pero tenía a su esposo. Florentino González entonces montó un periódico, se fueron para París, regresaron, montó un negocio que atendía en Bogotá Bernardina, lo nombraron procurador general de la nación, y en aquella época hay una historia, hay un libro sobre José Raimundo Russi, un malhechor, bandido que tenía un grupo de maleantes, eran como 20 maleantes, que tal vez usted lo recuerda, doctor Miguel Santamaría. Inclusive un tío mío es el historiador también jesuita, Juan Manuel Pacheco Ceballos, tiene una obra sobre la colonia y allí aparecen todas estas historias del bandido, del malhechor Russi. Este malhechor Russi un día estaba cerrando la puerta del negocio de Bernardina cuando le llegó Russi, y ella, allí quedaron pues todo en los anales de la policía, quedó pues el ingreso de estos 10 personajes. Ella decía, vea, llévense todo, a mí ni me toquen. Allí aparece todas estas cuestiones en ese juicio que se le siguió. Florentino, lleno de rabia, logró conseguir una cantidad de firmas para que el presidente José Hilario López expidiera una ley que pudiera darle a estas personas la pena capital. La ley se logró, pero ya cuando los cogen presos a estos maleantes, encontraron el listado de próximas víctimas. Entre ese listado estaba Nicolasa Ibáñez y estaba su hija Manuela. Ellas, yo les decía la vez pasada, ellas se fueron para París, se fueron para Londres, y allá es donde inicia Nicolasa pues otra serie de actividades absolutamente importantes a favor de Carlos de Borbón y Braganza, que estaba aspirando al trono enemigo, pues obviamente, de Isabel II, que era hija de Fernando VII, el archienemigo de la revolución y de la independencia americana. Ellos se van, acepta Florentino González la embajada en Lima y se van para Lima, pero ya no regresan más a Colombia, de ahí pasan a Argentina, y de allí pasan a Chile. Precisamente el almirante Carlos Enrique Ospina, que se encuentra con nosotros, le agradezco muchísimo, almirante, el envío del facsímil de esta nota del entierro del cementerio donde estaba depositado el cadáver de Bernardina. Y bueno, aquí lo tengo, y espero pues, doctor Santamaría, de pronto ya en la edición lo podamos obtener. Ellos tienen, Bernardina y Florentino tienen 2 hijas solamente, dos niñas gemelas que se llaman Soledad y Belén. Soledad consigue el amor de un marinero, pero es que es un problema de las desgracias familiares. Él está muy enamorada de él, pero el marinero ve mejor a su gemela, Belén, y se casa con ella. A la otra la deja abandonada, y Soledad se mete en un convento. Y este muchacho, el marinero, se viaja con Belén, va y visita de vez en cuando a Florentino, pero también Belén muere. Este muchacho, Nogues se llama, el marinero, también en aquella época pues se va, o sea, la familia, ellos tuvieron una hija, pero la familia
de Bernardina no es como la familia de Nicolasa, doctor Santamaría, queda ahí. O sea, la descendencia de Bernardina por el lado de Florentino González y sus dos hijas se quedó ahí. No, la hija del marinero con Belén no quiso saber nada de Colombia y se fue. Ella terminó en, no sé, nadie sabe, por lo menos yo no sé dónde habrá quedado Belén, descendiente de Bernardina Ibáñez. Pero fíjense cómo es la vida. La niña despreciada fue la que le dio la descendencia a Bernardina, María del Carmen Uribe. Ella ni siquiera pudo conocer a sus medias hermanas, ¿no? Y cuando tenía 15 años aceptó un noviazgo, saliendo en el convento todavía, un noviazgo con Manuel Urrutia, un muchacho aristocrático pero pobre. O sea, como pasa con muchos allí, ni modo, pobre pero aristocrático. Entonces Miguel Saturnino Uribe, que estaba muy pendiente, se opuso, la hizo zafarse del noviazgo de Urrutia y le ordenó casarse con su socio, con el danés Carl Michelsen. Tenía en ese momento, él era un hombre joven relativamente, aunque la niña era mucho más joven. Él tenía 31 años en el momento de su matrimonio. Y esta niña, ya en el momento en que vamos a tener esa historia, que vamos a hacerlo, doctor Santamaría, de todas maneras, un recuento de lo que es la descendencia de Nicolasa, de Bernardina y de algunas otras hermanas de las Ibáñez, por las que, como le digo, hemos votado durante 150 años. Saturnino no se quiso casar ni con ella ni con nadie. Murió en 1864, cuando él tenía 64 años de edad. Pero bueno, aquí viene algo bien interesante, doctor Santamaría. ¿Qué tan coquetas, qué tanta culpa se le puede dar a las Ibáñez? Mire, en la década de los 80 y algo, hubo una proposición en un Congreso de Colombia, yo no sé si usted estaba allí de congresista, sí se propuso exaltar la memoria de Nicolasa y de Bernardina. ¿Y quién se opuso? Un paisano de ellas, un ocañero, que estaba de senador de la República, Fernando Carvajalino Cabrales, y entonces él arguyó que eso era hacerle un homenaje a unas damas de dudosa reputación. Y con eso cancelaron el homenaje a Nicolasa y a Bernardina. Dicen que pueblo chiquito, infierno grande. Precisamente el paisano fue el que les birló el homenaje, el reconocimiento que se les iba a hacer. Y eso fue una total injusticia, pues, con la historia. Y es que, a ver, a la historia pasó Nicolasa como amante de Santander, es cierto. Santander, lleno de celos, peleó con José Ignacio de Márquez porque le fue a llevar un regalo. Y se inician los partidos. Santander, por exceso de celos, en una fiesta pública, le quita el sable al coronel Lorenzo Clay y se lo pone en el cuello a Antonio Nariño, al hijo del precursor. Y eso no solamente lo supo todo Bogotá por el que el chisme cundió, sino es que era una fiesta donde dicen las crónicas del momento que había más de 3.000 personas que se dieron cuenta del problema, que si no se meten mata el presidente a Antonio Nariño porque este señor le estaba haciendo unos piropos a Nicolasa. Pero bueno, ¿qué tanta culpa tenía Nicolasa? Era una mujer divina. Las crónicas en Ocaña la muestran los paseos del río y todo, pero ninguna crónica habla de exactamente del romance. Así que, ¿cuántos hombres se le conocieron a Nicolasa? 2 hombres.
Su amante único, Francisco de Paula Santander, el general Santander. Y el otro hombre, su esposo único, Antonio José Caro. Dos hombres en su vida. Si hablamos de que es porque las mujeres pierden porque se acuestan con uno o con otro y con otro, pues, hombre, miremos o sea, muy poquitas mujeres, si las calificamos en ese sentido, puede considerarse más dignas que Nicolasa. Tuvo solo dos hombres en su vida. Y si pasamos al plano de Bernardina, pues Bernardina tuvo a un amante único con el que se acostó y quedó embarazada, que fue Miguel Saturnino Uribe, y a un esposo único, que fue Florentino González. Entonces, han pasado la historia estas dos mujeres como símbolo de una sexualidad, como símbolo de la mujer casquivana también, pero no, lo que tenemos es que entender que fueron unas mujeres que influyeron en los acontecimientos importantes de la política que le dio nacimiento a este país que se llama Colombia, a las 5 naciones, porque ahí tenemos que incluir a Panamá, tenemos que incluir a Perú, tenemos que incluir a Ecuador, tenemos que incluir a Venezuela. Entonces, es fácil juzgar a la mujer a una distancia de 150 años, inclusive, doctor Santamaría, usted recuerda, pues no, usted no lo recuerda, porque estaba chiquito, no había nacido. No, sí había nacido. Usted tiene, creo que ya 91 años muy bien llevados. Por allá en la década del 30 y 40 y 50, Margarita Holguín y Caro viajó a Ocaña para ir al archivo eclesiástico y borronear la partida de bautismo de Manuela Caro Ibáñez, porque había nacido un año después de la visita de Bolívar y se le endilgaba la paternidad al Libertador. Ahí quedó la partida de bautizo borroneada. Y después Pedro María Ibáñez Tovar, Pedro María, también viajó a Ocaña con el mismo propósito más adelante, porque les avergonzaba, querían borrarlas del pasado, les avergonzaba el aspecto de la vida amorosa de sus abuelas, cuando realmente no era así. Y para finalizar, y aprovechando lo que nos comentaba nuestro ilustre asistente sobre las mujeres, el machismo siempre ha sido un problema muy fuerte cuando es un machismo hacendado. Y es que, mire, ahí encontré esto de Santander precisamente, sobre el hijo que tuvo Paz Piedrahíta y Murgueitio Sanz. Declaro, eso está en el testamento, ¿no? Declaro que en 1833, siendo soltero, tuve un hijo en persona, también soltera, que fue bautizado como Francisco de Paula, y lo reconozco por hijo natural mío y lo legitimaría si hubiese otro medio legal, pero nunca lo habría legitimado por su siguiente matrimonio, porque cuando yo conocí a su madre, ya ella había sido conocida por otros. Esa era las cadenas que tenían las mujeres de todas estas épocas, pero que nunca pueden manchar la imagen próspera de Nicolasa y de Bernardina Ibáñez, sus ascendientes, tatarabuelas. Doctor Miguel Santamaría Dávila, muchísimas gracias. Bueno, me parece, mi querido Mario Javier, ha sido una conferencia verdaderamente extraordinaria que revive una historia que muchos sospechaban o sospechamos, pero que nunca estuvo bien aclarada. Me parece muy interesante lo que tú has hecho porque es una investigación sumamente buena. Y además lo haces con todo el cariño de Ocaña, de esa tierra que produjo tanta gente importante. De manera que para nosotros es muy grato haber contado con tu presencia y sobre todo
con tu extraordinaria investigación. Te agradezco mucho y creo que esto ha sido un punto fundamental dentro de la cadena de conferencias que hemos tenido, que ya llegamos casi a las 190, que es una serie sumamente importante para aclarar mucha parte de la historia que no aparece en los textos, porque es una historia íntima y es una historia que se mantuvo a la sombra de las querencias, de los enredos, del poder, en fin, de tantas cosas que rodearon las circunstancias durante este tiempo. De manera que muchas gracias, mi querido Miguel Javier. Con mucho gusto, mi querido presidente. Quiero invitar a los amables amigos presentes hoy aquí a que nos hagan comentarios sobre esta circunstancia y sobre todo sobre esta magnífica conferencia. Veo aquí a Alberto Sarmiento. Doctor Santamaría, es un placer. Soy profesor de planta de la Universidad Francisco de Paula Santander, de la provincia de Ocaña, convención, fruto de la convención de Ocaña, en la cual mis padres son oriundos de eso y yo también. Fuera de la disertación tan hermosa que nos hace mi paisano Mario Javier Pacheco, que lo conocí y lo valoré en una entrevista que hicimos en la radio, es importante recoger este tipo de información, pero este tipo de crónicas que nos ayuda. Yo diría que el compañero Mario sería importante hacer las crónicas de los Ibáñez frente al poder de los partidos, no solo hablar de liberales y conservadores, sino él mismo está sonriendo a medida que va avanzando. Pero quisiera invitar muy respetuosamente a la sociedad bolivariana. Yo le hablaba de que hace 70 años, en 1953, se determinó el voto, 25 de agosto de 1954, y el voto fue en 1955, la importancia de la mujer a partir de ese momento, cómo la mujer, utilizando y paladreando aquí a nuestro paisano Mario Javier, es importante memorar y mirar cómo la mujer es reconocida en sus derechos, a pesar de que existen problemas de equidad, que existen problemas de género, que hay algunas cosas. Sería importante que Mario nos hiciera algún comentario sobre la importancia de ese baluarte sobre el marco general sobre la vida colombiana, gozar de las condiciones para disfrutar de la igualdad con el hombre. La mujer se había visto negada a mirar su mundo como un mundo que le aporta a la sociedad. Entonces, solamente agregarle eso y agradecerle a nuestro amigo y doctor Mario Javier Pacheco desde la Universidad Francisco de Paula de Santander, frontera con Colombia, un abrazo fraternal y me alegra haber oído esta charla. Muchísimas gracias. Yo estuve como profesor allí en la Universidad Francisco de Paula Santander durante un tiempo no tan largo, pero allí estuve. Quiero mucho a la universidad y a la extensión que se ha dado hacia la ciudad. Muy bien. Ahora, el tema mujer es un tema bastante largo y vamos a trabajarlo, doctor Santamaría, lo vamos a trabajar en alguno de los momentos, porque tenemos para la próxima semana tenemos a la embajadora de Argentina que viene a disertar sobre el general San Martín. Muy interesante. Sí. Claro, aquí recibí tu carta. Perfecto. A ver, Gilberto Castillo. Muchas gracias, doctor Santamaría. Magnífica charla. Yo soy miembro de la Academia de Historia de Bogotá y estoy adelantando un trabajo sobre los grandes apellidos de Colombia desde la época de la conquista, y para hacer un aporte sobre el apellido Santamaría. A lo largo de la investigación que he hecho, encontré que el primer Santamaría que llega a Colombia, no he encontrado ningún otro, fue a segunda mitad del siglo XVII, es Nicolás José Santamaría, quien llega y casa con Catalina Alfonsa Rodríguez Vergara. Y estoy en este momento, en la época en que llega a Colombia,
el virrey José Solís Fons de Cardona, a quien tanto han calumniado solo por unos amoríos que hasta ahora se está probando si existieron o no, y era No, alcalde, maravilloso. y Esto, mire, era, esto de la Perricholi, tenemos que hablar sobre ella aquí, doctor, y si usted nos ayuda, qué maravilla. y era alcalde de Bogotá, quien recibió a Sánchez de Santa María en su primera alcaldía, porque luego vuelve a ser alcalde en 1761. Primero fue en 1753 su primera alcaldía, y en esa primera alcaldía es el encargado de preparar el recibimiento de José Solís Fons de Cardona. Y estaba casado con Petronila Prieto Ricaurte, y en ese momento los Prieto Ricaurte eran uno de los apellidos más encumbrados de Santa Fe de Bogotá. Quería solamente hacer ese aporte a propósito de del comentario que usted hizo, doctor, dentro de su magnífica charla sobre el origen del apellido Santa María. Perfecto, Ya, gracias. muy interesante. El apellido es completo, Sánchez de Santa María. Sí. Sí, es verdad. Y no, figura como Sánchez de Santa María, pero encuentro y aprovecho para preguntarle, doctor Santa María, ¿hubo una rama familiar que suspendió el SANS o lo mantuvieron? No, el Sánchez de Santa María se ha mantenido. Lo que pasa es que mi papá, como era muy devoto de la parte de la familia Caro, entonces lo suprimió y entonces quedó Miguel Santa María Caro, mi papá. Entonces no usamos el SANS, pero de todas maneras sí somos del SANS. Pero se ha mantenido a lo largo, no ha habido rebeldía Claro, frente al SANS. no ha habido. No ha habido. En este momento hay muchos SANS de Santa María. Sí, pero bueno, eso fue lo que yo encontré dentro de esta investigación y quería hacer ese pequeño aporte. Muchas gracias. No, con mucho gusto, encantado. Muy, muy interesante. Bueno, ¿quién más quiere hacer? Muy bien. La palabra. Ah, claro. Armando Corona. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes, queridos amigos, colegas y sobre todo doctor Pacheco. La verdad es que me ha encantado su erudición, su manera de exponer, su forma de tratar en un tema complicado, porque tiene aristas un poco difíciles, complicadas. La verdad es que mucha gente se riñó y se peleó, como lo dijeron en unas coplas que ha dictado el propio doctor Pacheco, allá en esa Bogotá que era un nido de humor y de chismes y de cosas y de pequeños versos, cánticos, en fin. Todo eso era Bogotá y eso salvaba a Bogotá. Bogotá era un semillero de chismes y de cosas terribles. Entonces, desde luego, las Ibáñez, que no eran bogotanas, que llegaban de tierra lejana, santanderiana, llegan allí y además son conocidos los amores de Bolívar y por supuesto los amores de Santander. Por cierto, Santander no fue un buen amante, llega a cobrarle arrendamiento a la casa donde vivía Nicolasa. Es uno de los puntos que a mí me parecen estremecedores del repudio de la conducta de Santander. Ella le entregó todo a Santander, no le importó nada, peleó con Bolívar, salvó a Santander cuando fue condenado a muerte y le escribió una carta a pesar de que Bolívar no la quería ya en esos momentos, ni ella quería a Bolívar. Es un punto muy importante de resaltar, el doctor Pacheco lo menciona de una manera tangencial, las cosas pasionales que estaban reinando en ese momento en aquella Bogotá de chismes y de cosas y de comidillas. Bien, el asunto es que Nicolasa llega allí
y se desafía todas las buenas costumbres. No hay que olvidar, mi querido doctor Pacheco, querido doctor Santamaría, no hay que olvidar lo que era una hija natural o un hijo natural, o la vivencia en amancebamiento, que era lo que practicaba Nicolasa con Santander. Y todo el escándalo que se dio cuando Santander levanta en vilo el cuerpo de Márquez y lo arroja, que lo va a tirar por la ventana, pero afortunadamente no lo dejaron y se salvó de haber cometido ese crimen. Santander era voladizo de temperamento. Santander era un hombre duro y agresivo cuando le tocaba y se enfrentó muchas veces al propio Bolívar y dejó de ser su amigo. Estos son puntos que no los estoy diciendo con un sentido crítico de la historia ni de la personalidad de Santander, sino con un sentimiento humano, lo que era Santander como un hombre de vida y de pasiones y de todas las cosas que lo fue intensamente, porque fue un hombre muy intenso Santander. Bolívar era otra cosa igual y se enamora de Bernardina, y ese es un punto muy bello porque allí vuela la poesía y vuela la fantasía. Alguien llegó a decir que era en una calumnia, que era que Bolívar había mandado al señor Ambrosio, a Sí, Ambrosio. Ambrosio, que lo había mandado al frente de batalla para obrar como había obrado el rey David con aquel personaje de la historia bíblica, enamorado de, ¿cómo se llamaba? De Isabel. De Jezabel. De Jezabel. Isabel. Y eso también lo dijeron de Bolívar, y eso es absolutamente falso. Aquel militar murió con honor y con valor, y además defendiendo su posición, que era un alto coronel del ejército. El tema es un tema fascinante, como lo acabamos de oír, reducido porque el tema es largo, largo, largo. ¿Y por qué la gente buscó y aún sigue buscando con cierto tufillo de, 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 de maldad? ¿Quiénes eran las Ibáñez? Porque eran unas mujeres de malos sentimientos, de malos espíritus, de pasiones vulgares. Todo eso es mentira. Yo en algún libro he escrito y he citado a López Miquelsen, descendiente, por supuesto, de Bernardina, y López Miquelsen llega a referirse a las dos. Es posible, dice López, que Bolívar hubiera estado platicando, entre comillas, con las dos. Puede ser. Bolívar no se le escapaba ninguna dama si él podía, salvo Bernardita, como lo ha dicho muy bien el doctor Pacheco. El asunto todo es una cosa pasional, porque de allí, de esas raíces, se vinieron gentes muy importantes de la política y de la historia colombiana, sobre todo de las raíces de Bernardina. Y así fue. Y se paseó por la Argentina, y se paseó por Chile, y se paseó por el Perú. Aquella muchacha tan bella, de pelo negro largo, endrino. Pero hay un punto que es el que quiero tratar de revivir un poco con el doctor Pacheco, y es que yo vi una fotografía, una daguerrotipo se llamaban en aquella época, de la propia Nicolasa, cuando ella tiene que irse, y ya lo mencionó un poco, ella se va, pero está en ese daguerrotipo con unas canales de balas, y hace parte de una guerrilla en España. Yo estoy por creer
que se trató de las guerras carlistas y de los así es, doctor. Fue parte de las guerras carlistas, sí, señor. Ella estuvo allá haciendo la pelea, porque contra la hija de Fernando VII, contra la reina Isabel, sí, señor, contra la hija de Fernando VII. Exactamente. Bueno, eso era lo que yo quería ver, cómo se recordaba, lo está recordando el doctor Pacheco. Lo celebro mucho, la conferencia, celebro a Miguel porque ha traído semejante buena conferencia hoy, y estamos ya en ¿cuántas dijo Miguel que llevamos de conferencias? Ya un número grande. Llegando ya casi a 190. Eso es muy respetable. Gracias. Muchas gracias, doctor Hernández. Yo quería simplemente decirle al doctor Pacheco que todas las familias venimos un poco entrelazadas. Yo tengo el apellido Márquez, descendiente de José Ignacio de Márquez, porque Carolina Márquez casó con Luis María Cuervo Urizarri. Entonces, pues la vida de José Ignacio siempre nos ha interesado muchísimo, y mi abuelo Carlos Cuervo Márquez escribió su biografía. Y ahí cuenta, por ejemplo, algo que es bastante sorprendente, que siendo el gran amigo de Bolívar, cuando él se declaró dictador, José Ignacio de Márquez lo abandonó. No quiso seguir participando en la lucha o en las teorías de Bolívar, porque la dictadura le pareció monstruosa. Y al pobre José Ignacio, cuando la toma del Palacio de Justicia, como muchos deben saber, le volaron la cabeza, y entonces yo estaba en ese momento de directora del Museo Nacional y me fui por la estatua sin cabeza, y la tuve en el Museo Nacional muchos años, hasta que la Corte Suprema de Justicia o las Cortes pidieron que lo devolviera. Y de nuevo está allá en el Palacio de Justicia José Ignacio de Márquez, porque según dicen, fue uno de los pocos colombianos que ha sido presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente del Congreso de la República y presidente de la República. Gracias. Mil gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor Santamaría, gracias por haberme otorgado el uso de la palabra. Quiero felicitar muy especialmente al doctor Mario por su magistral exposición, y de verdad que una forma de decir las cosas de la mejor manera y muy amenas, ¿sí? Yo quiero hacer una intervención con relación a que soy un estudioso de la cultura caribe, y en esa cultura caribe me encontré los delineamientos que hace Orlando Fals Borda sobre las mujeres bravas del Sinú. Él cataloga a la mujer del Sinú como la mujer brava. Él tuvo la oportunidad de vivir en la costa caribe, especialmente en el Sinú, unos 6 meses, haciendo un estudio grande entre aquellos famosos tomos de él. Y me llamó la atención desde joven esa categorización de mujer brava del Sinú. Y seguí leyendo y me encuentro casualmente que Fincenú, que fue la reina de esta tierra en los indígenas zenúes, le dio golpe de estado a Cogua, que era su esposo, y él se quedó con el poder. ¿Eso qué hizo en mí? De seguir leyendo sobre mujeres bravas en el mundo. Y cualquier día me encuentro con el libro Mujeres Perversas de la Historia, de la doctora Susana Castellanos de Zuviría. Y de ahí seguí yo leyendo una cantidad de temas sumamente interesantes. Yo que estuve de joven en el gobierno, un poco burócrata, al final me di cuenta, y es lo que estoy pensando, que muchas veces muchos hombres han pensado que han mandado, que han estado en el poder, han tenido las riendas del poder. Pero mis lecturas, que ya son bastanticas, me ha llevado a entender que ese aforismo que hay de que detrás de un hombre hay una gran mujer, cada día tiene más fundamentación, desde el punto de vista de que si le revisamos la historia en Hitler,
en todos estos hombres grandes de la historia, siempre la mujer ha estado atravesada, ha estado transversalizada en la historia del mundo y de la humanidad. Entonces, traído esa conferencia suya, doctor Mario, a contexto, en estos días se hubo frases sobre periodistas y sobre algunas personas aquí en Colombia, y yo me puse a revisar, siendo monteriano, cuánta cantidad de periodistas vi pasar por Córdoba, por ejemplo, para ir a entrevistar a grandes personajes que lastimosamente se fincaron acá. Y entonces esa conferencia suya me pone a mí a dar muchas vueltas en la historia, doctor Mario, porque de verdad que sí que a veces se habla muy mal de lo que realmente es el poder de la mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Anaya. Tiene un apellido muy ocañero. Tenemos también Anayas allá en Ocaña, inicialmente, además de que por su forma de manejar la palabra es bastante parecida a la nuestra. Pues, es que Montería y Ocaña son dos pueblos hermanos. Eso le va a gustar mucho al doctor Eduardo Burgos, nuestro es embajador de Colombia. En Panamá. Aquí, maravilloso y prestigiosísimo cardiólogo que tuvimos el honor de ser, de que fue nuestro embajador acá. Sí, señor, uno de mis trabajos precisamente se llama, es una serie de charlas y de estudios sobre las mujeres de la independencia, pero está también las mujeres esclavizadas y rebeldes, como usted lo dice, desde la época de la conquista y del descubrimiento. Allí están los textos de Cuneo, cuando le pide a Colón que le deje una de las indias que él encuentra allí para violarla. Se produce la primera violación de una muchacha muy joven en las playas, en las primeras playas a donde llegaron los españoles. Y después ahí están, pues, la Malinche, y están todas estas mujeres, la Leonelda, están todas estas mujeres espectaculares. La India Catalina en Cartagena. Total, o sea, tenemos un listado maravilloso. Sí, señor, muchas gracias, muy amable usted. De todas maneras, ha sido una tarde maravillosa, ha sido muy edificante, muy interesante. La participación ha sido extraordinaria, de manera que con muchísimo gusto les damos una muy sincera sensación de gratitud y sobre todo de respaldo para esta modesta regla de conferencias. Estamos esperando unas 2 más para llegar a 190. De manera que los invitamos muy cordialmente a participar. Reciban un cordial abrazo y sobre todo que tengan una feliz noche. Muchas gracias.